En este tutorial vamos a practicar un poco entonces cómo hago la parte de recuperación de datos desde un formulario y también vamos a mirar cómo puedo realizar operaciones matemáticas con datos que un usuario previamente me ha insertado en un formulario. Entonces vamos a tener varias cositas en cuenta. Lo primero es que debo de tener abierto el Dreamweaver, también debo de tener rodando el servidor virtual y eh, yo he creado en la carpeta htdocs una carpetica que se llama formularios y allí he creado dos archivos, uno que se llama solicita números y uno que es procesa números.php. En este caso solicita números va a ser el formulario que solicite dos números al usuario y procesa números.php va a ser el archivo que reciba esos dos números y que realice como tal la suma, la multiplicación, la división y la resta de los mismos y obviamente los muestre en pantalla. Entonces voy a abrir estos dos archivos, estos dos archivos están en blanco, ustedes los pueden crear con Dreamweaver. Lo importante es que los guarden en el htdocs para poderlos ejecutar. Muy bien, aquí tengo entonces los dos archivos. Tengo el primero solicita números que va a ser mi formulario y voy a empezar a redactar el código. Lo primero es que voy a colocar una pequeña indicación para que ustedes lo tengan claro. Entonces decimos desarrollar una aplicación que solicite dos números y solicite dos números al usuario y luego calcule la suma, la resta, la división y la multiplicación de ambos, mostrando el resultado en pantalla. Muy bien. Esto simplemente es para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto no hay necesidad de colocarlo. Muy bien. Empezamos entonces creando un formulario. Recordemos que el formulario tiene tres propiedades fundamentales. Primero el nombre, es el nombre del formulario. Vamos a llamarla números. Tiene un método que como ustedes saben va a ser post. Y tiene una acción que es el archivo que va a recibir los datos de este formulario. En este caso, el archivo que va a recibir los datos de este formulario es este archivo de procesa.php. Ustedes se preguntarán por qué el archivo está en HTML, este formulario está en HTML y el otro está en .php. Y recordemos que si un archivo tiene PHP, para poder que se ejecute el PHP debe estar guardado como .php. Entonces en este caso en el action voy a colocar exactamente el mismo número, como el mismo nombre, perdón, de como tengo guardado este archivo. En este caso es procesa números.php. Yo cierro la etiqueta form, la etiqueta de apertura y después vuelvo y cierro la etiqueta, ¿cierto? Voy a empezar entonces a crear un label. Recordemos que el label sirve de indicación al usuario de lo que debe diligenciar en un campo. En este caso le voy a pedir que ingrese un primer número. Miren cómo me va quedando. Y segundo, voy a tener un BR y voy a comenzar a insertar mis inputs. Recordemos que los inputs son campos y pueden ser de diferentes tipos: texto, password, fecha, en fin. Por el momento solamente vamos a utilizar dos campos tipo texto que solo sirven para insertar un texto o números como tal. Y le vamos a dar un value. Recordemos que el value es, perdón, discúlpeme, un name. Recordemos que el name vendría a ser el nombre del campo. En este caso vamos a llamarlo número 1, aunque ustedes lo pueden llamar como ustedes quieran. Yo cierro la input, recordemos que la input se cierra en ella misma. Miremos cómo nos va quedando. ¿Sí? Voy a darle un pequeño R mm, después de esta input. ¿Sí? Vamos visualizando cómo va quedando. Entonces dice ingrese un primer número. Yo ingresaría el número acá. ¿Sí? Ahora voy a solicitar un segundo número. Antes de esto, señores, es importante tener en cuenta que el código se debe ir identando, es decir, creando como una, unos espacios para que gráficamente sea más fácil de entender. ¿Sí?
Eso lo logran simplemente seleccionando y dando clic tabulador, tabulador. Ahora necesito otro label que solicite un segundo número. Que le va a decir ingrese un segundo número. Inserto un BR y a continuación inserto un input. En este caso el input va a ser un tipo texto y también le voy a dar un name. En este caso el name va a ser número 2. Recuerden que puede ser el name que ustedes quieran. Miren cómo va quedando. Ingrese el primer número, ingrese un segundo número y por último pues obviamente me faltaría el botón que es una input tipo submit y que debe tener una propiedad que es el value, que es la palabra o frase que aparece encima del botón. Voy a decir que la llama calcular, que va a tener un valor, calcular, y me aparece de esta manera. ¿Sí? Okay. Hasta aquí tendría fabricado mi formulario sin ningún problema. ¿Qué debo de hacer? Como este archivo ya está guardado, simplemente voy a archivo guardar o control S. Estos archivos recuerden que están quedando guardados en la carpeta formulario que yo he creado dentro de la carpeta htdocs. Y como los visualizo en el navegador, simplemente abro el localhost, slash el nombre de la carpeta, y miren que aquí me aparecen los dos. En este caso voy a abrir solicita números y podemos ver que ya tengo mi formulario. Muy bien. Vamos a pasar, señores y señoritas, al archivo procesanúmeros.php. Este archivo será el archivo que recibe los datos, en este caso los dos números que el usuario me ingrese. Entonces, como va a ser en PHP, primero debo de comenzar el símbolo de menor que, el símbolo de pregunta y la sigla PHP, y debo de cerrar más adelante con símbolo de pregunta y símbolo de mayor que, indicando que lo que va a ir aquí adentro es PHP. Bien, entonces, ¿qué necesitamos? Primero, vamos a indicar en pantalla qué números diligenció el usuario, qué número nos ingresó. Entonces recordemos que para eso trabajamos un eco y vamos a colocar un mensaje personalizado. Decimos, el primer número ingresado es, nos salimos de las comillas porque esto ya no es un mensaje personalizado, concatenamos con un punto y decimos que vamos a utilizar un request. El request es lo que requerimos en un campo. En este caso, lo que requerimos en este campo que tiene por name número. Recuerden que este name, perdón, se convierte en una especie de variable. Es decir, lo que el usuario me ingrese en este campo se almacenará en este name o en esta variable que se llama número 1. Entonces, ¿qué voy a colocar? Es lo que requería en la variable número 1. Finalizo cada línea de PHP con un punto y coma. Si yo guardo esto y vengo y lo visualizo al navegador, entonces al ingresar un dato o un número en este caso en el primer campo y darle calcular, nótense que me ejecuta el proceso de números y me dice el primer número ingresado es 6. Vamos a hacer el mismo procedimiento con el campo que se llama número 2. Entonces un eco, aquí voy a hacer algo y es que voy a insertar un BR. Recuerden que las etiquetas en HTML deben de ir entre comillas. Y ahí sí llamo y hago el mismo proceso. Entonces en este caso el mensaje personalizado es el segundo número ingresado es dos puntos, me salgo de las comillas, concateno, en este caso utilizo request, que es lo que requerí, en este caso en el campo número 2, tal como lo pueden ver acá, este campo se llama número 2. Punto y coma al final, yo guardo esto, vengo al navegador, me devuelvo al formulario y actualizo, ingreso los dos números, 10 y 20 por ejemplo, digo calcular, y miren que ya me dice cuáles son los dos números ingresados hasta el momento. Entonces el primer número ingresado es 20 y el segundo ingresado es, perdón, el primer número es 10 y el segundo ingresado es 20. Muy bien. Empecemos, voy a colocar aquí un BR. No solamente es un salto de página, cabe informarlo. Voy a indentar un poco el código para que tengamos un orden lógico. Voy entonces, señores,
a empezar a definir unos objetos que se denominan variables. Una variable es un objeto que puede almacenar un dato de manera temporal, es decir, que durante la aplicación puede tomar varios valores. Por ejemplo, para definir una variable yo siempre voy a utilizar el símbolo de dólar, seguido del nombre de la variable. En este caso voy a definir una variable que por ejemplo se llame suma. Hay un dato importante, las variables se deben de declarar al principio del código en PHP, preferiblemente. Entonces digo que la variable suma va a ser igual a lo que requerí en el campo número 1 más, aquí utilizo este operador, recordemos que el operador puede ser más, menos, multiplicación, división o potencia, en fin. Entonces voy a decir que suma es igual a lo que requerí en la variable número 1 o en el campo número 1 más lo que requerí en la variable o campo número 2. Pilas, hasta aquí. Número 1 más número 2 se almacena en la variable suma. ¿Qué faltaría hacer? Faltaría imprimir el resultado. ¿Y el resultado quién lo tiene? La variable suma. Entonces después de este eco puedo venir y decir lo siguiente. Primero un mensaje personalizado diciendo la suma de los dos números es los puntos, me salgo de las comillas, concateno y llamo la variable. En este caso miren que como ya está creado, el sistema me lo da, suma y finalizo con punto y coma. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a imprimir un mensaje que dice la suma de dos números es y lo voy a unir a la variable suma. ¿Pero qué es la variable suma? Es el resultado de sumar el número 1 más el número 2. Vamos a guardar, vamos a venir al navegador, volvemos al formulario y actualizamos. Digamos que vamos a ingresar el número 5 y el número 15. Le vamos a dar calcular, me muestra los dos números ingresados y después me muestra que 5 más 15 es igual a 20. Vamos a continuar entonces. Vamos a definir una variable que se llame resta. Le voy a decir que resta es igual a lo que requerí en el campo número 1 menos, miren que cambia el operador, a lo que requerí en número 2. Punto y coma, y bastaría simplemente venir y hacer un eco con un mensaje personalizado y llamar la variable o imprimir la variable. Entonces, la resta de los dos números es... Yo le dejo este espacito acá es para que me separe los datos, no por otra cosa. Lo concateno y llamo a la variable. ¿Quién tiene el valor de la resta? Pues hombre, la variable resta. Yo guardo esto, vengo de nuevo al formulario, actualizo, ingreso otros dos números, digamos que 20 y 3. Le damos a calcular y miren lo que me dice. El número 1 es 20, el número 2 es 3, la suma es 23 y la resta es 17. ¿Qué pasó? Que nos faltó un BR. Tranquilamente podemos copiar y pegar. Actualizamos, perdón, acá. Y miren que ya me parece un poco, pues me parece de nuevo organizado. Vamos a hacer lo mismo entonces para la división. Debo definir una variable que almacene los datos. En este caso, multiplica va a ser igual a lo que requerí en el campo número 1 por pilas. Aquí el por es un asterisco. Lo que requerí en el campo número 2 y debo de imprimir un eco, perdón, de hacer un eco, imprimiendo un mensaje personalizado que diga la multiplicación de los dos números es los puntos espacio que va a corregir. Concateno con la variable, en este caso la variable aquí va a ser multiplica, miren que me la trae. Y de una vez
voy a hacer la división. Entonces defino una variable que se llame división, que va a ser igual a ¿qué? Hombre, a lo que requerí en el campo número 1. Y aquí la división es con un slash, no es con el símbolo de los dos punticos separados por la línea, ¿sí? A lo que requerí en el campo número 2. Perdón, termino con punto y coma, fundamental, el punto y coma al final de cada línea. Y lo imprimo, entonces un mensaje personalizado que diga la división de los dos números es, dejo espacio, concateno, aquí voy a concatenar con división, punto y coma, guardo esto, visualizo a través del navegador, me vuelvo al formulario y actualizo. Vamos a ingresar por ejemplo el 40 y el 50, vamos a dar calcular y miren que me haya la suma, la resta, obviamente más un número negativo, la multiplicación y la división. ¿Qué me pasa? Que si lo notaron, omití y olvidé colocar un eco después de cada un eco con un BR después de cada resultado. Si vengo y actualizo, ya tendría como tal una aplicación sencilla que calcula la suma de dos números, llamándolos obviamente desde un formulario.